Los grandes medios, sobre todo, Perfil, en primer lugar, La Nación, Clarín, se hacen eco de dos campañas centrales, que son la del gobierno y la de un sector de la oposición, que es el kirchnerismo, interesados en polarizar la elección. Polarizarla porque en los últimos tiempos la elección ha ido despolarizándose, la presencia de La Baña, el buen éxito de los gobernadores en las provincias, la afirmación de provincias importantes como Córdoba, como Santa Fe en el horizonte, que pueden llegar a pensar en un reforzamiento del peronismo federal, la emergencia de un polo progresista con Lifshitz y su parte del radicalismo por otra parte. Todo eso va despolarizando la elección, y el factor más importante es la importancia del clima político que se vive en las provincias, que es muy diferente del que se vive en la nación. Es decir, la gente en todo el país vota, y ha estado votando toda esta semana por sí misma, mirando muchas agendas distintas. No todo el mundo vota leyendo La Nación, Clarín y escuchando TN. En consecuencia, no hay polarización, y las campañas tienden a polarizar y a marcar que es Cristina o Macri. Y entonces las preguntas es: ¿qué pasa si hubiera un balotaje y fueran Cristina o Macri? Sabemos que Macri es candidato, no sabemos si Cristina es candidata. Si Cristina fuera candidata, tampoco sabemos qué va a pasar con el resto de las fuerzas políticas. Pensar que dos figuras, una con un 70% de rechazo hoy en la presidenta y otra con la presidencia y otra con rechazo del 70% por la presidencia que fue, es difícil que lleguen a canalizar casi exclusivamente las tendencias electorales. Me parece a mí que esa polarización forzada anticipa escenarios que no están en las encuestas. En la encuesta nacional nuestra, en la de marzo, la de abril la vamos a terminar ahora a fin de esta semana que viene, las PASO era un 29% Cambiemos, un 28% el Frente Patriótico y un 23-24% el Frente, vamos a llamar, federal. Yo sé que es una elección bastante empatada, pero claro, es una ficción, porque no están los candidatos, no es claro que La Baña vaya a ser candidato, no es claro que Massa vaya a renunciar a ser candidato él mismo. ¿Por qué lo habría de hacer con un 15% de votos propios que garantizan 20 diputados con toda seguridad en la próxima composición del Congreso? Yo no lo veo. Y me parece que esa cuestión se está dilucidando, ¿no? No se puede pronosticar, porque no es que la gente no nos diga o que haya indecisos, es que lisa y llanamente la oferta política no está articulada. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en muy pocos días en Córdoba Schiaretti concretara lo que están mostrando las encuestas, que es una victoria casi del 60% del voto? O sea, la mayor elección que el peronismo haya logrado jamás en la provincia de Córdoba. ¿Ustedes no creen que esto no tendría un impacto importante en la oposición y en la estrategia de los gobernadores? Lo tendría, y seguramente barajaría y daría de nuevo mucho en ese escenario donde todos son de 3, 4%, 5, 10, caso de Massa 12, el caso de La Baña 15. Me parece que todo esto hay que esperar, pero no para que se aclare la gente ni para que se decanten los indicios, sino para que se estructure definitivamente las propuestas políticas, las ofertas políticas. Licenciado, ¿cómo mencionó recién Córdoba, hubo recientemente elecciones municipales y también hubo elecciones en distintas provincias? Son elecciones que se dieron. ¿Qué lectura debe darse a cada uno de los resultados? En Córdoba las elecciones fueron muy particulares, porque fueron 100 y pico municipios, casi todos ellos del radicalismo. El radicalismo huyó de la posibilidad de una derrota provincial. Se ve venir no solo por el peso de Schiaretti, sino también por la división increíble, todavía inexplicable, del radicalismo. Negri versus el intendente de Córdoba Mestre. Entonces, la mayor parte de los intendentes, les aclaro que tienen más de 400 intendencias. Córdoba es como Santa Fe, una provincia muy, muy municipal, tuvo una extraordinaria proliferación de formas de comunas y gobiernos municipales, producto de una reforma constitucional, en el caso cordobés, muy inteligente y muy de autonomías locales, ¿no? Entonces esos gobernadores trataron de salvarse de esa cuestión, anticiparon la elección, muchos tuvieron una victoria.
todos intendentes radicales o vecinalistas, pero Schiaretti así todo ganó 80 municipalidades. ¿No es cierto? Un porcentaje muy alto de las que se estaban disputando. ¿Qué quiere decir? Es una elección que mostró la fuerza del peronismo, al mismo tiempo que mostró otra de las líneas de fuerza que hay en esta elección, que es la primacía que tienen quienes gobiernan. Los que gobiernan, tanto en gobiernos locales como en gobiernos municipales, o de otro tipo que no sean municipalidades, por ejemplo las comunas, y ni que hablar las provincias, tienen una ventaja muy grande. La gente está votando, confirmando, ratificando a los que gobiernan, les está dando una ventaja, no porque necesariamente porque crea en ellos o porque se siente atraído, sino porque estima que las cosas a nivel local van mejor que a nivel nacional, y que mi pueblo, tu pueblo, esta provincia, aquella provincia tiene más capacidad de atravesar esta crisis que se cierne sobre nosotros que la nación, a la cual se lo ve al gobierno desorientado, sin sentido de la dirección, y ensayando propuestas distintas, muchas de las cuales ni siquiera cree, y eso me parece va generando una enorme desconfianza respecto a la política nacional, que contrasta con la confianza que van generando los líderes locales, cualquiera sea la fuerza política de que se trate. Mencionó el hecho de tomar medidas que descree. ¿Usted cree que la ciudadanía tomó bien o mal las medidas económicas anunciadas el miércoles? No, la ciudadanía se ha tomado bien. No tengo todavía los datos, pero seguramente van a venir en las próximas horas. En general la gente lee bien el control, las multas, que haya de alguna manera un reaccionar frente a esto viva la pepa que ha vivido el país de una manera increíble. Eso lo ve bien, las medidas las ve bien. Lo que no cree es que vayan a prosperar y que el gobierno tenga capacidad, ni ganas, ni convicción de que prosperen. Una cosa es que la medida sea la correcta, por ejemplo, ponerle un freno a los fomentos tarifarios irracionales y sin sentido ninguno, o al combustible, o a las tasas de interés, o evitar los abusos de posición dominante y los oligopolios y los atropellos de los supermercados. Entonces la gente ve bien todo lo que implique reaccionar frente a eso, pero tampoco cree que el gobierno tenga las armas, los instrumentos, las ganas, la gente. Hay como un doble mensaje. El presidente se ha encargado de anunciar las medidas, dejar pasar otra semana, volverlas a anunciar, dejar pasar otros 5 días, con un lenguaje a veces de una fuerza extraordinaria. Marcos Peña ha explicado en el Senado que no creen esas medidas, que no sirven para nada, que ellos están de vuelta de todo eso. Entonces es como si de alguna manera el gobierno tuviera un doble mensaje. A la gente en general le dice que atiendo, sí, te atiendo, te escucho, te quiero, no te preocupes, te miento, pero a los propios que más o menos un 22-23%, les dice, seguimos pensando lo de siempre, esta es la nuestra, no creemos en lo que estamos haciendo, nos fuerzan los radicales, pero nosotros no es lo nuestro. Todo eso genera un escenario, me parece, de descreimiento. Ojalá que se haga de la necesidad de virtud, y que a pesar de esta falta de convicción de quienes gobiernan el gobierno nacional, los municipios, las empresas, las provincias logren avanzar en acuerdos cada vez mayores para evitar estos abusos que han puesto a la sociedad argentina contra la pared. Licenciado, ¿cuánto margen cree que pueda tener futuros precandidatos o candidatos a presidente en cuanto a las medidas que se llevan adelante, digamos, ahora actualmente por el gobierno nacional, ya con muchas decisiones tomadas y que en cierta forma, no importa quién venga después, de algunas decisiones tomadas hoy se van a tener que hacer cargo, ¿no? Bueno, es difícil que esto se consolide, porque la verdad son todas medidas tomadas sobre las manifestaciones, sobre las consecuencias, sobre los hechos, no sobre las causas. Me parece que si usted quiere manejar el tema tarifario, no tiene que congelar las tarifas, tiene que hacer la revisión tarifaria integral que no se hizo en la época de Aranguren, y estudiar no solo, vamos a decir, el desfasaje de las tarifas por faltas de aumentos, y también estudiar el origen de los subsidios que durante más de 12 años han tenido las empresas. Tendrá que revisar la racionalidad de la estructura energética, por qué de norte y de sur en una misma ciudad, o por qué Metrogas y Gas Natural, por qué Telecom y Telefónica. Son todas decisiones que tomaron en los años 90, que tenían un sentido para simular una competencia. Hoy esas formas ya no existen, los
propietarios de aquellas empresas desaparecieron, los dueños son los bancos. En fin, la revisión tarifaria integral era una obligación que tenía el gobierno de haber hecho, no la hizo, lo único que hizo fue actualizar o indexar más bien las tarifas. Entonces, casi todas esas cuestiones que se han tomado por los efectos, se ha ido a las manifestaciones epidérmicas, no se ha ido a las causas. Yo creo que el gobierno hubiera hecho bien en invitar a la gente a pensar en grandes acuerdos nacionales, pero no acuerdos verbales, simplemente ponerse de acuerdo con instrumentos concretos que vayan a las causas de la desmesura, del atropello, del desborde que ha tenido la cuestión tarifaria y sobre todo los precios. No puede ser que la Argentina sea el único país de América Latina que está en ese lote de los 10 países con mayor inflación. Todos los países que viven alrededor nuestro han dominado la inflación es un volcán extinguido que solo arroja lava en la República Argentina. Lo último, por mi parte, licenciado, es saber cuánto cree que van a tardar más los precandidatos del peronismo o de otra fuerza opositora en dar a conocer finalmente somos candidatos. ¿Qué espera? Van a tardar hasta las 11 de la noche del día del mes de junio en cual se vence el plazo para nominar las candidaturas. Ninguno se va a privar de generar una expectativa, de trabajar con esa expectativa, de acorralar al adversario con la incertidumbre y de ganar espacio en esta especie de ambigüedad que se ha generado. Todos se van a tomar los plazos de la legislación electoral hasta el último minuto. Lamentablemente es así, la política, lejos de generar certidumbre, seguridad en la gente, genera incertidumbre, potencia la grieta y la yo diría la polarización. Ojalá que en los niveles locales, que es donde está mejorando la política, creo que todas las provincias están mostrando gobernadores con ganas de empezar de nuevo, gente más joven, con capacidad de articular. Las elecciones provinciales todas traen muy buen viento para los gobernadores. Me parece que esta fuerza de los gobernadores va a mejorar a la oposición y la mejora de la oposición va a mejorar al gobierno, y ese es el círculo virtuoso de la democracia, no otro. Licenciado, y teniendo en cuenta esto que dice, ¿cuánto tiempo después de conocerse los precandidatos se necesita para tener más o menos un conocimiento al menos aproximado de cuál es el escenario real y cuáles son las posibilidades de cada candidato? La sociedad argentina está bastante interiorizada, conoce las figuras, las ve venir. Fíjese que ha habido anuncios y promesas, y la gente no creyó nunca en muchas de ellas. Por ejemplo, la política económica jamás superó el 20% de adhesión, ni siquiera el día 15 de diciembre de 2015, porque bastaba ver las figuras, los argumentos, los razonamientos, los instrumentos que se usaban para saber que iguales causas producen iguales efectos. Me parece que la gente está totalmente preparada, está muy por delante de los dirigentes en este momento. Cuando los dirigentes se les agote el plazo para especular, creo que la gente lo va a ver bajarse, ponerse donde tenían que estar, donde siempre tenían que haber estado, asuman o no la responsabilidad que tendrían que haber asumido. Me parece que la gente muy rápidamente se va a ubicar. No veo un país desesperado, ni agrietado, ni enfrentado, ni polarizado. Sí veo dirigentes sin mucha idea hacia dónde correr y muy preocupados porque no dominan los acontecimientos, porque los acontecimientos los han superado. La sociedad argentina está muy madura y las elecciones provinciales en todas las provincias que se han hecho lo han demostrado.